Buenas tardes. Ahora, todo el mundo, cuando empieza una entrevista ahora con el nuevo aparatito este Zoom, todo el mundo empieza riéndose, como La para hacer la palmada, claqueta. la palmada alegra el Sí, sí. momento. Porque en el cine documental también se utiliza la claqueta, ¿no? Se utiliza la Palmada, palmada. la palmada. La palmada. Y no siempre. Entonces, Es un infierno. ¿cómo empezáis a rodar? ¿Cómo preparáis el...? Normalmente situamos donde creemos que van a estar los personajes y dónde está mejor la cámara y no decimos una acción, porque ya estamos en ello, ¿no? Normalmente son los mejores momentos en los que dices la acción, o también al revés, ¿no? Cuando dices corten empieza a suceder lo bueno, ¿no? Entonces Sí. intentamos no decir ni acción ni corte, ¿no? Nos miramos y Claro. el equipo es el mismo en todas las películas, nos conocemos perfectamente y basta con mirar que ya sabemos que estamos grabando y dejamos que fluya un poquito. Sí, sobre todo cuando hay personajes, es que la claqueta es, para un actor lo pone en alerta de actuar, pero a una persona en un documental lo pone en alerta de qué tengo que hacer, ¿no? Y cuando tú quieres que sea él, ¿no? Al actor sabe, ahora tengo que ser ese personaje. En el documental la claqueta hace el efecto contrario, ¿no? Es como, ay, ahora tengo que estar atento a lo que vosotros demandáis de mí, porque al final una cámara es como que te demanda algo, ¿no? O intentas como quedar bien en la cámara. Entonces lo que hacemos es intentar arrancar sin dar una alarma, ¿no? Para que los personajes estén cómodos y estén siendo ellos, ¿no? Y si hay que hacer una claqueta, pues se pega una palmada, que a toda la gente le da mucha risa. Como diciendo esto, no... ¿Esto para qué? Si no me he informado mal, 5 películas juntos. Sí. ¿Cómo va esta pareja de hecho? ¿O cómo la definiríais lo que tan... porque seguís Dirigiendo codirigiendo juntos, sí, sí. O sea, no ha habido ningún momento que diga, va Pepe, ponte a hacer otra cosa y yo me Pero quedo. bueno, ¿Ha habido algún conato seguramente en de motín? algún Porque, rodaje acabas hasta el moño del otro, pero... o sea, después de 5 películas, ¿hacia dónde habéis ido? ¿Era cuando empezasteis con Suica? ¿O primero fue Suica y después las pelis? ¿O primero fue la peli y después Fue Suica? al mismo tiempo. Fue hacer una peli y con la peli darnos cuenta que ser una productora y autoproducirnos era una solución a esa situación. Pero primero fue la peli, claro. Primero es el cine, después es la estructura cinematográfica, ¿no? Primero lo más importante es tener las ganas y la idea de hacer una peli, ¿no? Bueno, y luego montas la estructura, que esa estructura es Suica, que al fin y al cabo somos nosotros, y Patricia Beler, Natalia Maestro ahora. Y yo qué sé, como hemos empezado dirigiendo juntos, creo que es como la forma natural de dirigir, no nos planteamos, yo no me planteo, cuando pienso en una historia, me la planteo pensando en cómo la verá Pepe y cómo sumará Pepe a esa forma de verla, y cuando se nos ocurre una historia, lo natural para nosotros es compartirla, ¿no? Para nosotros hay una adición, ¿no? Hay una suma. Cada uno sí que tenemos nuestras diferencias, pero en el momento de dirigir las pelis sí que tenemos una forma adaptable el uno al otro. No sé, yo no me planteo... No sé, es que no me planteo otra cosa, me planteo, vamos a dirigir, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no, Pepe? Ya está, es como una forma natural y de suma, de verdad. Eso no quiere decir que claro, un rodaje es una situación súper tensa y haya divergencias, pero nunca es una divergencia artística, ¿no? Puede ser una cuestión de tempos, oye, que yo quería hacer esto y ahora estamos no sé qué, cosas así, ¿no? Porque al final trabajas en un equipo, aunque es un equipo reducido y que siempre intentamos repetir, porque eso creo que sí que es importante para el documental, que haya una confianza de miradas entre el equipo en el que se puedan decir cosas por el miedo justificado a interferir, ¿no? en la realidad, ¿no? Claramente estás interfiriendo, pero intentar ser lo más sutil y cariñoso con la realidad. Y dirigir es así, es que creo que sabemos qué aporta el otro y sabemos nuestras carencias y nos sentimos seguros de tener al otro en esas carencias, ¿no? Cerca. Creo que sí que hay una complementariedad natural. Sí, sobre todo que al final... Te iba a decir, Pepe, ¿opinas lo mismo? Al final son dos visiones iguales, pero al final la que te arrastra es la película, ¿no? Y cada película te lleva de una manera, pero todo de una forma muy natural. Siempre decimos cuando hacemos esta pregunta, ¿cuáles son tus tareas y las de Rafa? Y decimos, yo hago los desayunos y Rafa descarga las tarjetas. Sí. Porque fuera de eso es todo
muy, muy natural, ¿no? Sí. O sea, vosotros llegáis ya al set, al set, Sí. y ya tenéis todo planificado, o hay cambios vamos al rincón, tal, volvemos. No, yo creo que sí que hay como una idea de qué vamos a hacer ese día o qué pensamos ese día, eso sí que lo hablamos y hoy buscamos esto, ¿no? Hoy esperamos encontrar esto, vamos a intentar centrarnos hay una planificación previa, pero en el set, como en la película entera y como en el cine documental entero, en ese momento nos dejamos llevar mucho. Sabemos lo que esperamos de ese día previamente, pero después el set hay una improvisación constante, porque es que si no llegarías, ¿no? Entonces sí que hay como muchas miradas, mucha complejidad, a veces esas miradas cuesta entenderlas y nos enviamos un mensaje, ¿no? Porque sí que eso es verdad que nos solemos como dividir en el espacio, como que cubrimos diferentes ángulos dentro de ese set, ¿no? Nos situamos en puntos diferentes, intentando buscar puntos diferentes y haciendo que, ya que somos dos, jugar la suerte de ser dos, ¿no? Y de tener miradas, estar atento a los fueras de campo, poder advertir. Y al final sí que tenemos como una dinámica muy de intentar cubrir más espacio visual de las ideas, de aquello que pueda surgir y que fuera inesperado, ¿no? Pero la planificación se hace antes. Una vez arrancamos a rodar, yo creo que nos dejamos llevar por el día, nos dejamos llevar por lo que va pasando en ese momento. Sí, la puesta en escena es mínima normalmente, Sí. Nos adaptamos a lo que hay. No, sé que hay alguna Incluso secuencia que con luz, necesita, ¿no? Intentamos... luz natural, no ponemos luz. Vamos, siempre intentamos ser invisibles, ¿no? En lo que está y esperar a que ocurran las cosas y si no se pueden forzar, pero siempre desde la transparencia, ¿no? Intentar no estar presentes, que no ser presentes para la gente que está participando. Ahora se me está ocurriendo una pregunta, pero bueno, la voy a hacer y luego volver un poco para atrás, porque yo soy muy anarquista en las entrevistas, lo que se me va ocurriendo lo voy ahí. Porque yo viendo Lobster Soup, sopa de langosta, veo que hay poca... O sea, ahora me decís que hay mucha luz natural, wow, y digo, pues qué bien filmada está la película, porque... Sí. O sea, es un tiempo muy hostil de la tierra de estas personas, es muy hostil, ¿no? Hay mucha nieve, se ve poco el sol. Pues es todo la luz natural, pero todo. Sí, ¿Y qué pasa? ¿Que la luz de Islandia es así? No, a ver, son dos cosas. Lo primero es que tenemos la suerte de trabajar con José Luis González. Una maravilla, ¿no? Tiene un ojo especial, que además ha trabajado toda la vida en la tele, lo conocíamos de antes, ha trabajado con nosotros, sí. Entonces se adapta también un poquito a esta idea nuestra de trabajar con lo que hay. Y sabe que la luz viene por aquí, sale por allá, rebota acá, y se adapta muy bien. Sí. Y luego en Islandia pues tienes había un poquito, depende del viaje, había viajes que teníamos 4 horas de luz solamente al día, ¿no? Pero es que hasta el interior es bonito, ¿no? Y para marcar estas diferencias de cómo es de acogedor el café y cómo es de hostil el exterior, sobre todo por el viento, más que el frío, es un viento muy, muy incómodo. Y bueno, era estar allí y esperar ese momento para poder aprovechar la luz que había. Sí, realmente eso el mérito lo tiene. A ver, nosotros nos gusta que sea así y es verdad que José Luis González, nuestra idea de foto desde la primera peli, en las 5 ha sido él, tiene un mérito. Él no espera que le llevemos a un sitio y prepara la fotografía pensando en... Es un poco como nosotros desde la dirección. Esto es lo que buscamos, como esté, lo encontraremos y lo improvisaremos. Y es que tiene mucho, de verdad, tiene mucho arte para sacar provecho de la luz que haya, de la escenografía que haya, de las situaciones que haya, ¿no? En ese sentido tenemos suerte de tener un director de foto que es capaz de sacar belleza con los mínimos recursos, ¿no? Y eso para el documental es clave. Y es verdad que Islandia tiene este punto de hostilidad, que es verdad que teníamos a veces pocas horas de luz, pero también hemos estado en momentos que era todo lo contrario, ¿no? Había como un atardecer infinito, ¿no? Y bueno, y hemos intentado sacar provecho de eso siempre. Y es que no recuerdo en ningún momento que pusiéramos luz. No, bueno, es que no. Si no lo recuerdas porque no había. No, es que estoy pensando si alguna vez necesitaba, jamás, siempre me he optado por aquello que había, ¿no?
en las entrevistas que hicimos, sobre todo para documentarte, para tener base, las grabábamos, Claro. y sí que poníamos luz a lo mejor, pero no se han utilizado. Si el plano de la entrevista es, claro, nosotros el trabajo del Obsersup es de observación en islandés, por lo tanto en ese momento nosotros no estamos entendiendo lo que está pasando, pero todo el proceso de documentación, de hablar con ellos de modo informal, se han hecho entrevistas que no se han utilizado como base del documental, pero sí como ese acercamiento, también nos han servido para romper el hielo con la cámara, ¿no? Pues el momento de entrevista es como muy perceptible, ¿no? Para una persona que no se dedica al cine. Está la cámara, me están preguntando, pero cuando dejas ese modo entrevista, la cámara ya la has tenido delante mucho tiempo, ¿no? Entonces eso también hace que haya como una aceptación de la cámara de una forma más natural, ¿no? Ahí sí que se utilizaba luz porque en algún momento decíamos, ostras, ya que la hacemos, igual se usa, ¿no? Nunca se sabe, vamos a dejarla, pero no se ha usado, ¿no? Nuestra intención era, claro, en esta película especialmente, queríamos que el espectador sintiera aquello que nosotros sentimos, ese enamoramiento que sentimos con esta cafetería, ¿no? Y para eso jugaba la realidad de la atmósfera de la cafetería, entonces nuestra intervención lumínica tenía que ser mínima, y jugaba también la adversidad, el gris, el frío de fuera, ¿no? Incluso, y ese contraste es algo que sí que está jugado intencionadamente, ¿no? Esa calidez interior frente al inhóspito del exterior, ¿no? Entonces había que ser lo más estricto con esa realidad, ¿no? Es que los planes exteriores, que son planos muy fijos, muy centrados, o sea, producen frío. Y cuando entras a la cafetería produce calor, no sabes cómo, porque tú estás en tu casa y dices, qué cosa más rara que está pasando, ¿no? Sí, y el sonido, ¿no? El trabajo de José Luis Rubio. José Luis es uno de los socios, ¿no? Que es el que nos da la chispa de arranque, porque esta idea nace de nuestros viajes, pero hasta que no la ponemos en papel y vamos a moverla, vamos a chequearla con alguien, ¿no? La chequeamos con José Luis en San Sebastián y él les dice, adelante, vamos a grabar, vamos a Islandia, ya. Y ahí nace, ¿no? Y entonces el trabajo de creación de una atmósfera, ¿no? De un ambiente de sonido, de la luz, es un tratamiento muy cinematográfico, o sea, hay una intención clara de separar ese interior cálido, ese exterior frío, ese ruido constante del viento, ese ruido de la fábrica de redes, las músicas que aparecen, ¿no? Hemos tenido también una suerte enorme, ¿no? con nuestro músico que habitual, que es Alberto Lucendo, pero también la música adicional, ¿no? que han cedido artistas como el grupo que sale, o Amina, o la música que ha recreado Gintaras en Lituania sobre Bach, pues no sé, todo eso va sumando, pero eso está sobre esa idea que discutimos en un café de San Sebastián, ya estaba ahí, ¿no? Y queríamos contar esa historia y queríamos contarla de esa manera. ¿Vosotros conocéis viajes separados? Porque no siempre estáis juntos. No. Conocéis en el 2006 Islandia, sí. Y quiero que me expliquéis, porque claro, o sea, conocer este sitio, vale, sois turistas que vais a Islandia, sí. Pero, hostia, todo el mundo no conoce este sitio. ¿En qué momento, o sea, ya sé que es muy difícil, pero en qué momento se os pasa por la cabeza, mira, voy a visitar este pueblo de pescadores y tal, no sé, o sea, porque ahí en ese momento dejáis de ser turistas y convertir en viajeros, que es lo que decía Paul Bowles, ¿no? Que, claro, es que el turista tiene el billete de ida y vuelta, dice, pero el viajero, aunque a veces lo tiene, el billete de ida y vuelta, quiere ver lo que no se ve, ¿no? Y vosotros queríais ver algo que no se ve. Porque ese sitio tampoco es que tenga nada del otro jueves. La laguna esa me parece un charco lleno de turistas. De hecho es un charco artificial. Que son artificial, me acabas de matar. No, la Blue Lagoon, que es la gran atracción turística de Islandia, hay una planta geotérmica y las aguas residuales de la planta geotérmica se van acumulando entre la lava, genera esa laguna. Hay una microalga, que es lo que es lo único que sobrevive en esa agua, le da ese tono azul y de repente esas aguas residuales se convierten en la mayor atracción turística del país. Es como el esqueleto de ballena, ¿no? Sí. Es artificial. Sí. No, pues nosotros en el 2006 vamos a Islandia porque nos atraen estos... Sí, es verdad, pues al final es como todo, la suerte, no sé qué, todo eso
al final tú vas encontrándote con aquello que buscas. También la gente que hace cine tenéis otra forma de mirar, ¿no? Sí. O la curiosidad es diferente, ¿no? Sí, bueno. Veis otra cosa, ¿no? Que los restos mortales. Tú vas a ver lo que quieres, pero dentro de ese, o lo que te apetece, o lo que te gusta, pero sin embargo, pues tienes el cineasta que además ve o puede ver una película, ¿no? Pero sí, esa es la diferencia, hay ese efecto, ¿no? De buscar aquello que te motiva, que te gusta, que te atrae, que te seduce, y sin querer pues piensas en algo cinematográfico. En este caso fue así, fue Pepe. O sea, tú viniste de Islandia, fuimos en el 2006 por separado, sin saber que íbamos de vacaciones a Islandia. De hecho no nos conocíamos casi, ¿no? Y antes de hacer pelis y todo, ¿no? Sí, ¿no? Coincidimos ese mismo verano, además, en Islandia, sin saber... O sea, no, os conocíais... O sea, nos conocíamos, vista, no sé si de vista, porque... currado, de vista, sí, por allí. No, trabajar no trabajamos no habíamos juntos, trabajado pero vernos juntas. por allí. ¿Os dais cuenta que estáis un poco como predestinados a trabajar juntos y a formar este equipo, ¿no? Bueno, al final es lo que hablamos, que la visión es compartida, ¿no? Que tenemos unas inquietudes muy parecidas. Fuisteis por separado Y... al lugar que 15 años después, 15 años después se ha convertido en una película. Es increíble esto, ¿no? Sí, pero es que ese lugar ya no existe. O sea, nosotros conocemos en Islandia... En el 2006... Cuando regresamos la hemos cambiado, ¿no? Ahí ha estallado esta burbuja inmobiliaria turística, y ves que ya empiezan a haber los Starbucks, autobuses por todos los sitios, hoteles, qué cosa más restaurantes... espantosa, ¿eh? Y dices, ¿qué está pasando? Porque los batidos están buenos, pero el café es horroroso. El Starbucks es como la nueva seña de civilización occidental, ¿no? Antes era McDonald's, yo creo que ahora es un Starbucks. Es un Starbucks. De color, ¿no? Sí. Los batidos están buenos, pero el café es horrible. El café es una cosa espantosa. Además, te ponen un cubo de café. ¿Qué dices? Bueno, y volvéis en el 2017 ya, vais a hacer una película. No. Yo regreso, a mí quedamos los dos por separado, quedamos encantados del país. Y yo regreso con la familia en Semana Santa de ese 15 años más tarde, y un poquito huyendo de las rutas típicas, ¿no? Buscando esa autenticidad que decimos, acabamos en un pueblo del sur de la isla, un pueblo de 2.000 habitantes que se dedica exclusivamente al bacalao, y que en la guía había un bar que decían que hacían una excelente sopa de langosta. Allí fui con mi mujer y mi hijo, y nada más entrar veías que había algo, ¿no? Notabas como la entrada de una capilla, ¿no? Un silencio, una musiquita muy suave, los viejecitos que estaban hablando de cosas de la pesca, algún turista que llegaba perdido, y visualmente era muy impactante porque es todo un muro lleno de fotos antiguas que empiezan a perder ya el color, y esas imágenes que se van perdiendo, un piano, una foto de John Lennon, equipos de fútbol, todo un poco raro, ¿no? Y cuando a mi regreso a Valencia dije, Rafa, aquí hay una película, y él cogió ese verano y se marchó para allá. Sí, claro, yo eso es en Pascua, pero es lo que tú dices, ¿no? Pepe va allí a huir un poco de eso que habíamos visto que había cambiado, ¿no? Además, él va en familia. En familia, claro, pero llegas allí y podías haberte tomado esa sopa e irte, pero bueno, él intuye una película y me lo cuenta a la vuelta, y yo ese verano cambio mis vacaciones, yo viajo intercambiando casas. No, sí, Servas, ¿no? Aquí en Sabadell hay una asociación que es Servas, de intercambiar Nosotros casas. lo hacemos a través de una página web, intercambié la casa, me fui a Islandia, pero ya con la idea de ir a esta cafetería, ¿no? De volver al país 11 años después, pero ya pensando en la cafetería. Empecé a ir asiduamente a la cafetería, empecé a hablar con la gente, y bueno, pues ya íbamos. Yo ya le decía, ostras, sí, no solo una intuición, que es bastante, y en este caso una intuición bastante potente, ¿no? Uno a uno los personajes tienen todos unas historias muy seductoras, ¿no? Y de alguna manera todo eso conforma al final eso que tú sientes como una intuición, pero que es la suma de todo eso, ¿no? Y que también era como metafórico, ¿no? Al final una sopa, por eso el título de la película mantiene, ¿no? La sopa de langosta. Una sopa es una unidad, pero está hecha a base de ingredientes, ¿no? Y aquí ese café era como la marmita donde todas esas historias, las historias pasadas, las personalidades de la gente, la realidad que iba cambiando, eso, creaban este ingrediente, ese sitio donde tú podías estar a gusto, ¿no? Bueno, pues con la suerte del intercambio de casa, es que intercambié la casa con un
productor y director de documental sin saberlo. Y yo le expliqué, tenemos en la cabeza un documental en una cafetería de Grindavik, y él decía, sí, yo lo conozco, pero es un sitio súper soso, ¿no? Ahí no hay nada. Y ya como veía que yo iba, ya un día me dijo, ¿te puedo acompañar? Porque ya le picó la curiosidad, ¿no? Y un poco compartiendo, que se ha convertido en nuestro coproductor, compartiendo eso, dijo, ostras, sí, ¿no? A veces necesitas como una mirada un poco externa para empezar a reconocerte. Y ya le preguntamos al dueño de la cafetería, a Ali, este señor de barba, que es un poco el narrador, ¿no? De este cuento. El hermano de Vicky el Vikingo, el padre de... Exacto. ¿no? Pues, Alba, el hermano de Alba. Sí, es como Alba. Y pues le planteamos ya en un momento, oye, mira, que estamos pensando hacer un documental, el tío no entendía nada, ¿no? Decía, como un documental de nosotros, ¿no? Y dijo, bueno, está bien. Pero si ya no pescamos. Claro, sí, dijo, bueno, está bien, si queréis venid, bien, hacemos aquí cosas curiosas en el bar, pero tenéis que daros prisa porque tenemos una oferta para comprarnos el local y construir un hotel, ¿no? Y entonces ahí es donde hicimos el clic definitivo, ¿no? Nosotros queríamos contar la historia del lugar, ¿no? Nos apetecía contar una historia. Pepe decía, me apetece que contemos una historia de gente en un espacio único y simplemente ese placer de escuchar, ¿no? A las personas. Pero encima aquí cuando tenemos esta realidad, ¿no? De que no éramos conscientes, nosotros habíamos llegado como turistas, pero cuando el dueño me dice, van a comprarme este sitio para hacer un hotel, nos dimos cuenta de que éramos protagonistas de esta historia. Que como turistas habíamos llegado allí con esta sensación o con esta ansiedad que todo el turista tiene, o esta ilusión de encontrar un sitio auténtico, pero claro, en ese momento nos dimos cuenta de que miles de turistas como nosotros habían encontrado ese sitio auténtico, ¿no? Y ahí te aparece otra vez el cineasta, dices, ostras, tengo una responsabilidad que te impones tú mismo de intentar salvar al máximo posible esto que nosotros hemos vivido y disfrutar de esto, salvar esto que sabemos que está en extinción, que no sabemos cuándo, pero se va a acabar, y por otra parte contar esta historia, ¿no? De cómo como turistas o el turismo puede acabar con algo que es importante y que en este caso es súper importante, porque era el alma de esa comunidad, ¿no? Donde se veían, se reconocían, se vigilaban, se cuidaban. Entonces la película sí que para nosotros desde el principio tiene estos dos planos, ¿no? Contar esta historia de amistad, de comunidad, de algo que es pequeño pero súper importante para las vidas de unas personas, y luego como este efecto, este fantasma del capitalismo que es viajar y consumir esos sitios, no disfrutarlos ni compartirlos ni aprender de ellos, ¿no? Sino consumirlos, ¿no? Hay una sopa de langosta que está muy buena, voy, la tomo, pues ya está, ¿no? Marco una cruz en este sitio y me voy, ¿no? Vimos que había una responsabilidad doble ahí, ¿no? Y esa además, gente que pone chinchetas en el mapa del mundo. donde he ido, ¿no? Como ¡Qué miedo me da! Claro, es como coleccionando sitios, ¿no? Y bueno, y la sopa, que es verdad que estaba en una guía, como una especie de competición. Yo he estado en más sitios que tú. Sí, claro. Y bueno, yo he visto más cosas que tú. Claro. Y sobre todo ahora además te enseño que he estado en estos sitios, ¿no? Y a lo mejor he sufrido un poco, pero yo te enseño que estoy súper feliz siempre en estos sitios, ¿no? A través de Instagram. Y la sopa tiene una historia cinematográfica, que descubrimos después. De hecho, la sopa no explicáis cómo se hace, ¿eh? Bueno, jugáis muy poco. Jugáis Rafa ahora de la historia de la sopa. Jugáis un poco, porque sí que ingredientes de la sopa y tú todo feliz, y no, la cosa va por otro lado. Claro, sí, los ingredientes de la sopa real es eso, el clima, ¿no? Y los ingredientes son esas personas, esas historias, esa realidad, ¿no? Todo eso. La sopa de langosta es el McGuffin. Sí. A mí me gusta de la película que empieza como una película, digamos, berlanguiana, que podría ser, encontráis un poco vuestro calabuch peñíscola. Exacto, está el humor, está la... pero ese humor crítico, además es humor nórdico, que parece que están hablando de algo súper intenso. Sí. Se quedan ahí como mirando como a un horizonte que tú no ves, pero se quedan ahí todos. Y hay una sonrisilla aquí. Sí, O sea, son conversaciones profundas, pero muy pausadas, comparadas con nosotros, que somos unas metralladoras hablando. También hay una forma de... Ya también hay el principio, cuando empiezan a hablar de los pescadores, esa pesca abusiva de la competición, eso también va a entroncar a ese consumismo masivo, turistificación, ¿no? Que se llama, de gentrificación y todo esto. Y la película, sí, muy sutil, es muy sutil, no hay un golpe fuerte ni nada. Vais mostrando cosas
como una película costumbrista, a lo Berlanga, pero de vez en cuando, ¡pa! Tortazo que te di, puñalada trapera por la espalda. O sea, vais metiendo vuestras pullas, ¿no? Poco a poco. Claro, Y el final, que no vamos a desvelar, no, esto es heavy metal, ¿eh? es heavy metal, sí. Heavy metal. Sí, tiene este punto de... Es que desde el principio, el arranque, el prólogo, esta conversación entre los dos hermanos como haciendo memoria de, oye, ¿cuándo empezamos? ¿No? Ya tiene esa vocación de cuento, ¿no? Y un cuento o una historia o una batallita, al final no es otra cosa que explicar algo que en realidad ya ha desaparecido, ¿no? Y de alguna manera empieza ya la historia sin querer, y quizá para el espectador no muy visible todavía, ¿no? Ya estás contando tu historia, que es lo que haces cuando ya seguramente ha desaparecido. Estamos avanzando algo que ya se palpaba en ese momento, ¿no? Y luego lo que tú dices, lo de la pesca, ¿no? Sí, claramente hay una intención en todo esto. Desde el principio, en este tono así como jocoso, este señor que se queda dormido, este no sé qué, que es así, ¿no? Que te enamorabas del sitio así, pero sin embargo ya está lleno de pistas de que la civilización, y no la civilización, el capitalismo es como un tractor, ¿no? Que va demoliendo cosas, ¿no? Y empiezan con esto, ¿no? Esta lista que era como un espacio central de la cafetería donde estaba el patrón del barco que había pescado más cada año y que para ellos eran sus ídolos, ¿no? Y de repente te dicen, pero bueno, eso claro, en el momento que pusieron cuotas a la pesca, ¿por qué? Por la sobreexplotación del mar, ¿no? Otra vez el capitalismo. Ya no tiene sentido porque sabes que este es tu tope para pescar y de repente ya no tiene ninguna emoción seguir a esa gente que son nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a ver el fútbol, que no hay nada más globalizado que el fútbol. Y además ¿no? viendo un partido inglés del Liverpool. Pues les encanta el fútbol inglés. Como yo digo islandés, no sé, y todo nervioso, yo digo, no puede ser, tío. Y está ese juego entre el humor, ¿no? De unos ahí como niños viendo un partido de fútbol y en realidad sí que hay esa intención de contar de esas cosas que ya se están perdiendo, ¿no? Es muy Calabuch en ese sentido. También tiene ese punto de las películas de Kaurismäki, de gente que se reúne en el bar, música en directo, y sobre todo esas conversaciones que yo creo que es de Dinamarca hacia arriba, hablan así. El tono es ese y hablan y no se alteran en ningún momento, ¿eh? Ya. Sí, como una sorna. Al principio íbamos con esa idea y bueno, sí queríamos que no fuese algo pesado, algo que era serio, pero jugando un poquito con esta media sonrisa, ¿no? Y creo que se mantiene esa tensión a pesar de esos golpes que dices tú, pero que es algo inevitable, ¿no? Lo estás viendo así y no sé, yo creo que era muy... La película final era muy parecida a la película que hicimos aquel día, ¿no? Sí, aunque está llena de sorpresas, sí, como ese final del que has hablado y no vamos a revelar, todas han sido sorpresas, pero un poco, sí, la película final sí que se parece mucho a lo que imaginábamos, porque nosotros sí que queríamos ofrecer la experiencia al principio de que fueras un turista perdido o un viajero perdido, que te sentaras allí y que tuvieras mucho tiempo para escucharles, ¿no? Y que pudieras como enamorarte de esos personajes, oírlos, reír, oír cómo hablan de esa forma y que compartir la experiencia que no va a poder tener la mayoría de gente, de poder sentarse en una de esas mesas a oírlos, ¿no? Y además entenderlos, porque aquí tenemos los subtítulos y los entendemos, ¿no? Que allí, pues, pero bueno, solo el tono de voz, ellos son unos grandes narradores orales, ¿no? Los islandeses, especialmente los islandeses, ¿no? Las sagas, ¿no? Que escribieron los primeros pobladores de la isla, ¿no? Que al final eran las primeras obras en prosa que se escribieron y que eran contar la historia del granjero de al lado, ¿no? Y en el fondo ellos, su vida, como hablan, es como siempre contando la historia de los demás. Pronuncian siempre tu nombre y tu apellido, ¿no? Siempre hay como una dejar constancia de quiénes somos, ¿no? Y eso en el tono está, y también pues en esa sorna un poco extraña, vikinga, claramente vikinga que tienen, ¿no? Pero sí, luego los hachazos llegan, los hachazos y las puñaladas a la conciencia y al corazón llegan porque estaban allí, ¿no? Se estaba cociendo, ¿no? Mira, tuvimos la suerte, la casualidad, el ánimo de llegar en ese punto donde estaban pasando cosas trascendentales, ¿no? Y eso es lo que te da también el alma de la peli, ¿no?
Veo que esta película ha estado en visión du réel. Sí. El Dogfest de München. Mm. Hostia, estos son sitios tremendos, de cine documental. Y vosotros que sois profesionales de esto lo sabéis mejor que yo. Sí. Porque el primer sitio donde fue, El estreno fue en San Sebastián, Festival de San Sebastián. toma ya. Justo ese fin de semana de San Sebastián fue el RIF, el Festival de Cine de Reykjavik, y a partir de ahí la peli ha viajado sola, porque no hemos podido viajar con ella por la COVID, pero sí hemos tenido la suerte de eso, estuvo en Taipei, ha estado en Teherán, en Cinema Verité, en el Festival de Cine Documental de Teherán, que nos hemos perdido, la peli ha estado allí, ha estado en Cairo, ha estado ahora en Doc München, en Riga, en Bérgamo. En Bérgamo, Visions du Réel, que fue una pena porque nos encanta ese festival. Es un festivalazo. Sí, no, fue muy ilusionante, ¿no? Y ahora Docs Barcelona, que para nosotros es como casi nuestra segunda casa, nuestro primer documental, Five Days to Dance, casi con una película que hicimos casi inconsciente y acabó clausurando este festival, que nosotros no sabíamos qué significaba clausurar un festival. Para nosotros, ostras, qué pena, ¿no? Nos han puesto el último día. Entonces, ¡qué mierda!, ¿no? Teníamos todavía Está la gente ya cansada de Sí, teníamos todavía esa inocencia y de repente llegamos ahí a los cines Aribao con... ¿Qué caben? 700 personas, 500 personas. Y digo, hostia, toda esta peña va a ver nuestra película, y fue como muy bestia, ¿no? Y ahora aún nos quedan algunos, que la verdad es que la peli nos ha dado muchas alegrías, y estos festivales en los que vienen, ¿no? Ahora estaremos en Doc Zagreb también, que nos hace mucha Cracovia, semana que viene. ¿Y por qué creéis que hay Tesalónica. tanta conexión, que gusta tanto lo que habéis Ostras, hecho? pues- Porque, a ver, Porque al final De hecho, es una historia muy humana, a pesar de que tiene esta trascendencia y esta locura de cómo somos los turistas. Al final es una historia muy humana y es muy fácil reconocerse, Sí. ¿no? De que más la propia producción... todas las cosas tienen un final. Este No. bar tiene un final, esta gente que va al bar tiene un final. Y que no es malo. Y no es bueno, no es malo. y no No, hay puedes- cosas no que se tienen que puedes acabar, ¿eh? luchar, Hay cosas ¿no? que De hecho, necesitan que se nuestras acaben. propias vidas se van a terminar. Claro, claro. Hay que aceptar, ¿no? Y somos porque nos narramos, ¿no? Y disfrutamos. Creo que escuchando somos más historias. infelices si no aceptamos algo que es natural, aunque duela, pero es natural. Bueno, pero si eres consciente de lo que está pasando, Claro. seguramente vas a reaccionar de una manera distinta, ¿no? Y- De hecho, hay un hecho en la película que sucede que estando allí, y que nosotros incluimos en la película con esta intención metafórica, que es después de toda esta sensación, ¿no? de pérdida, de que el bar, de que los hombres de negocios llegan, ¿qué va a pasar? De repente hay una alerta de que la montaña del pueblo, que es un volcán, va a estallar, ¿no? Y puede dejar vacío, puede Claro, hacer desaparecer el pueblo. Claro, y de repente todas estas es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Todas estas preocupaciones humanas, sociales, personales, no sé, siempre como hay algo todavía más determinante que Total. puede acabar contigo, ¿no? Y cuando pasó dije, hostia, que ahora tenemos un volcán en esta historia, de repente, ¿qué hacemos? Es que nos desmonta todo, ¿no? Pero sí que intentamos leerlo en esta clave, ¿no? Es decir, ostras, es que hay cosas que tienen que desaparecer, hay cosas que pueden y deben desaparecer, pero bueno, también está bien que cuidemos aquellas cosas que creemos que son importantes, ¿no? Como estos sitios donde te cuidas, ¿no? Unos a otros. Pero sí, siempre hay un volcán que está ahí amenazando. Sí, siempre hay una naturaleza que puede devastarlo todo, Sí, y sí. tus preocupaciones diarias quedar en nada, ¿no? Sí. En problemillas de nada. Sí. ¿Sabes? Ahora, para terminar, yo ya os comenté cuál era vuestra película que cambió vuestra mirada como espectador, bla, bla, bla. Pero ahora quiero que me digáis una película que os haya emocionado mucho y que os gustaría compartir, de las últimas que hayáis visto, que hayáis dicho, Yo lo wow, tengo qué fácil pasada. porque vi hace poco una que se me escapó. Y los Te voy a decir dos. Sub no vale, ¿eh? No, mira, una película y un documental. Hostia, tú. La película La hija de un ladrón, que la vi Sí. el otro día y me encantó, me pareció De Belén Funes. una maravilla. Y el documental La pintora y el ladrón. que Vale, que me- Tengo sí. pendientes, sí. Que lo vi, estuvo Entonces En Barcelona el año Barcelona pasado, el año ¿no? pasado, Sí, sí. Y en Filmin anda, por ahí. Sí, está el film. Que es curioso lo que ocurre en Filmin con vosotros, que Pepe tiene 5 películas y Rafa 4. Ah, sí. ¿Sí? Pero si las han hecho juntos. No puede ser. La base de datos. La base de datos, ahí algo falla. El algoritmo Me ha hecho sabe. gracia. Yo digo, ahora cuando venía en el tren lo mirá y tal. Señor Molés. Sí, pues es que hay una película que últimamente digo que me encanta y no me acuerdo. ¿Cuál digo últimamente que me ha emocionado mucho?
Se me ha ido. Pero mira, hay una peli de estos últimos años que tampoco hace tanto que me gustó mucho y que tiene este punto también de cosas que pasan entre cuatro paredes con una luz tenue y tal, y que me pareció súper bonita y súper sensible, que es El viaje al cuarto de una madre. Me gustó mucho, me gusta mucho Ana Castillo, me gusta, no sé, La mesa camilla, todo eso, tantas cosas que están pasando en esa casa, me parece una peli súper bonita. Sí, que hace poco coincidí con ella porque... Y bueno, sí, sí. la directora me parece súper... Celia Rico. Celia me parece era como súper guay. una especie de homenaje a su madre Sí. su relación y tal. Sí. Ahora hay una cosa que, ya para cerrar, hay una cosa curiosa que vosotros sois valencianos, en la película hay unos vascos, hay también unos islandeses, que ya por el tema de la película me parece hasta normal, y unos lituanos. Toma ya. Bueno, es que... Habéis hecho una película Eurimages, ¿no? Sí. Con tres Entre amigos al final. Sí, lo guay es esto. ¿Y los lituanos de dónde salen? Porque esto... Pues es un amigo que conocemos porque necesita apoyo para una película que es Wonderful Losses, que estuvo aquí en Barcelona hace 2 años, Sí. que funciona muy bien. Que ganó en Varsovia. Bueno, es un amigo, pero es un genio. Pero tío. ya llegamos por esta amistad, ¿no? Sí, de conocerlo con esta película y al final te apetece trabajar con gente que admiras y que trabajas de una manera muy cómoda y muy natural. Sí. Y en este caso fue así, ¿no? Él conocía el proyecto y dijo, quiero participar, me interesa, es una historia bonita y está dentro de mi universo creativo también y suma. Sí, es lo guay es esto. Hay una coproducción vasca que es José Luis Rubio, que es también la persona que estuvo en nuestra primera película en Five Days to Dance y que cuando le contamos la historia en San Sebastián, él es el que dice tenéis que hacerla y vamos a hacerla juntos. Luego está Olafur Rönnbäcksson, el coproductor y co-guionista islandés, que esta casualidad del intercambio de casas hace que estemos juntos y que se cree una relación personal que luego se convierte en profesional en el documental, y con el coproductor y co-guionista lituano Arunas Matelis. Fue así, bueno, Arunas Matelis es la bomba, o sea, ha ganado IZFA con una de sus películas, nos pidió ayuda en esta película Wonderful Losers, A Different World, que es sobre los gregarios en el ciclismo y que ganó Varsovia, y nosotros yo lo he visto, estuvo en el documental del mes. Estuvo en el... Sí. Que era pero durísima, sobre ciclistas, muy dura. Sí. O sea, como una cosa que no habías visto nunca. Sí, es sobre las personas que se sacrifican. La otra cara del ciclista. Claro, sobre las personas que se sacrifican para que gane otro, ¿no? Sí. En el fondo estaba esto, ¿no? Y nosotros participamos... Los pulidores, ¿no? Del ciclismo. Sí. Participamos en Sudoku, fuimos la parte española de Sudoku y nos entendimos artísticamente, y cuando se enteró que estábamos haciendo esta historia dijo yo quiero participar en eso. Además hay una relación entre Islandia y Lituania importante también, que al final todo... ¿Ah, sí? Islandia fue el primer estado que reconoció la independencia de Lituania, ¿no? Entonces había como una conexión histórica entre ellos, una conexión personal, artística entre nosotros, y al final es como tiene este rollo como coproducción internacional y tal, que es muy guay, pero también es una coproducción entre amigos que nos entendemos con el cine, que ya hemos trabajado juntos, que nos gustaba hacer esto juntos, ¿no? Ha sido muy bonita la peli, más allá del resultado y la trayectoria y todo, cómo se ha hecho, ¿no? Creo que ha sido una suma de muchas sensibilidades y que ha sido de las que más placer nos ha dado, ¿no? Después de eso, de 5 largos que llevamos de documental, de repente en esta es como que has sumado la experiencia y has sumado a gente que en ese camino has encontrado, ¿no? Y que hemos confluido en esta peli. Pero, no sé, creo que eso es algo que también está de alguna manera, y creo que todo eso se ha sumado en esta película. No ha sido muy bonita hacerla. Ok, pues hemos llegado al final. Gracias otra vez. Nuestro reencuentro de 3 años han pasado. Y veo que todavía me recordáis, o sea que esto mola. Además, seguís produciendo cosas a otras personas. Sí. Tiene que Suica Films tiene que ser una ebullición. Yo me imagino ahí una locura. Con 20 teléfonos, ¿no? Como la redacción de Luna Nueva de Howard Hawks, ¿no? Una locura un poco. Porque os gusta, como productores, os gusta meteros en cosas que os gustan, o que confiáis mucho en la historia y en quien la va a dirigir. ¿Cómo es la cosa? Sí, nos tiene que gustar. Tiene que estar dentro también de este universo común.
y también entre amigos también. Pero hacéis cosas muy diferentes, ¿eh? Sí, pero es que es difícil encontrar. Sí Yo, por ejemplo, en Operación Stuka y el Lobster Soup, así como en las dos pelis que Marro representa, me gusta encontrar líneas. Y sin embargo sí que la hay, es verdad que narrativamente son otras cosas, pero al final... Recuperar una memoria, ¿no? Claro, y al final son... el origen de recuperar una memoria a través de las personas. Claro, son unas personas de un pueblo mínimo del maestrazgo que empiezan a preocuparse por qué nos ha pasado, ¿no? Y en el fondo a nosotros la parte histórica nos interesa menos, porque hay mil formas de contarlas, pero nos interesa que el desencadenante parta de un punto pequeño, ¿no? Y creo que eso sí que es común en todo lo que hacemos, desde Five Days to Dance, ¿no? Algo que pasa en un aula con unos bailarines y que en el fondo te está llamando a la puerta de la educación como tema grande, ¿no? O esta gente que se hace preguntas sobre ellos y te están explicando por qué ha habido un silencio tan grande en un país, ¿no? O este bar que en el fondo te conecta con esos pueblos de Valencia que han pasado por ahí, ¿no? Completamente en la historia donde vivir vosotros. Sí, o sea, claro. Entonces, o sea, te vas al quinto pino y en realidad te estás viendo al interior y a la memoria del pasado de donde vives. Sí, hace 30, 40 años. Totalmente. Sí. Por eso que sí que hay yo creo que sí hay un punto en común y es verdad que luego la narrativa la adaptamos al tema o cómo la narrativa puede contar mejor. Cambia, claro, pero sí que parte todo esto, ¿no? Nos interesa mucho algo que hace algo que pasa en pequeño y que puede hacerte entender algo más grande, ¿no? Yo creo que sí que ese es un poco el punto en común que solemos tener. Y después en la ficción, que estamos produciendo ficción desde Suica Films, también hay un elemento de historias que tienen como un agarre fuerte con la realidad, ¿no? Con hechos reales o que parten de un hecho real o que parten de la autenticidad de un lugar pequeño. Sí que hay cosas en común por ahí que están sin querer. Claro, no, es normal, es que ¿qué vas a hacer? Al final eres así, ¿no? No puedes hacer lo que no eres. Pero claro, sí. Y cuando lo haces, pues te resientes. Dice, ¿dónde me metí? Sí. Pues nada, muchas gracias, que os vaya muy bien, que mañana el estreno de la peli en el 2. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima. Que no sé si será siempre detrás, pero desde puntos de vista diferentes, ¿no? Seguro. Gracias.